y hay un grupo, Almeida Herrera y Almeida, Gensler y la Oficina de Arquitectura de Barcelona, que maneja el arquitecto Carlos Ferrater. Muy conocidas, obviamente, por renombre, pues la de Foster y Skidmore. Las otras son empresas muy importantes, con muchísima experiencia en diseño urbano y en formulación de planes maestros. En una etapa siguiente entró Enrique Norten de México. O sea, al final de cuentas tuvimos simplemente una participación del 35%, pero con propuesta presentada, o sea, una participación importante. Y lo último que hemos estado mirando por temas de estrategia, aunque no se ha tomado todavía ninguna decisión, es que por mejor propuesta técnica y económica están estas tres firmas digamos, en la lista de elegibles para desarrollar ese plan maestro. Eso era lo que les queríamos contar. Al igual que Álvaro nos mostró el cronograma, nosotros también tenemos una expectativa de cronograma de poder lograr esto antes de que esta administración termine. O sea, sabemos que el cronograma es apretado, pero también entendemos que la adopción de un decreto que implementa el POZ con estas características y esta complejidad, si no se da antes de abril del año entrante, políticamente son tiempos muertos y perfectamente se puede perder la posibilidad y la iniciativa que esto suceda. Y desde ese punto de vista, pues el llamado y el mensaje, y así se lo hemos manifestado a la administración, es que estamos con plena disposición de dar el ritmo que ustedes consideren que debamos dar para que en esta administración quede adoptado este proyecto que sin lugar a dudas es un legado muy importante para la ciudad de Cali. Entonces, que Cali siglo quinto centenario sea una realidad, depende de todas estas mesas de trabajo, y creo que me extendí un poco más de lo que pretendía hacer, pero era importante contarles esta visión que se tiene hoy del proyecto del POZ. Como les digo, no es adoptarle y darle norma a un lote grande en la ciudad, no es un plan parcial más. Realmente esto es una pieza estratégica y por eso en el plan de ordenamiento territorial del 2014 no quedó como un plan parcial, por eso quedó como un plan de ordenamiento zonal. Además, porque tiene esa condición de la característica del suelo, en ningún momento se pierde la ruralidad, todo lo contrario. O sea, es una visión diferente de quitarle volumen a un proceso de urbanización y darle preponderancia a un proceso de ruralización. Y creo que ahí hay un giro de 180 grados muy importante. Muchas gracias. No sé si la dinámica, Álvaro, que sugieres como de preguntas, sí. Sí, pues creería yo que desde los diversos componentes hay preguntas y quisiera saber pues, temas un poco más específicos. Creo que no, como tal, pues por lo que se haría demasiado extenso la presentación, pues no se hizo de manera puntual componente por componente, pero por supuesto que preguntas y inquietudes que inicialmente tengan sobre componentes específicos del proyecto, yo creo que este es una primera instancia, un primer momento. Como mencioné a ustedes, les vamos a dar un enlace para que descarguen la documentación, puedan revisar. La idea es que en 2 semanas máximo podamos tener conceptos y observaciones de todas las entidades para nosotros poder compilar y poder tener algunas ya observaciones por escrito. Si hay alguien que tenga pues, una pregunta puntual o alguna inquietud. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Marta Isabel Bolaños, soy de Planeación Municipal. Al arquitecto Germán y al grupo formulador. Uno es que sería bueno explicar que en este momento nosotros estamos en el trámite de adopción y revisión del plan de ordenamiento zonal y quisiera que se diferenciara con lo que ustedes han llamado plan maestro de vivienda, puesto que nosotros no tenemos ese instrumento, digamos, llamado así en el post. Entonces, para que ustedes expliquen por favor cuál es el alcance, la diferencia que tienen pues, con la propuesta del plan maestro. Y la relación puntual, digamos, si quisiera conocer un poco el tema de la solución
efectiva de los servicios públicos, dado pues que aquí hay una combinación, digamos, de uso y de la transición de la zona rural a la ciudad, como para que entremos un poco al tema técnico. Sí, gracias. Gracias, Marta. Vamos 5 minutos, ubico la presentación, porque creo que es muy importante, y miramos el tema específico. Si alguien tiene otra inquietud, mientras ubican la presentación. Esta es una buena oportunidad para compartirles esta dirección. El nombre de Chipipos fue un nombre que adoptó el Departamento Administrativo de Planeación hace unos años, cuando se radica la primera vez para la solicitud de determinantes. Nos pareció conveniente conservarlo. Entonces, el espacio web que está destinado para poder acceder a toda la información se llama www.chipiposteca, teca por aquello de biblioteca, etcétera.co. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Para darle respuesta a la petición de Marta, vamos a encontrar componente por componente la información del proyecto. Entonces, nosotros hemos dividido la formulación del plan zonal en 7 componentes: el social,
el ambiental, el técnico, el legal, el administrativo, el financiero y el comercial. Entonces, miremos un par de ejemplos. O sea, si entramos al componente técnico, internet no es que esté muy bueno, pero bueno, ahí lo vamos a ver. Entonces, en el componente técnico, básicamente lo que hay acá es simplemente una biblioteca, de donde poder entrar y previsualizar, digamos, de manera rápida los documentos. Incluso se pueden descargar también. Entonces está el documento técnico de soporte en la parte urbanística. La velocidad no me está ayudando, pero de la red, pero ahí va quedando. Entonces, digamos, se pueden previsualizar los documentos en cada una de las disciplinas y se pueden descargar. Entonces, está en el tema de servicios públicos. Ahora miramos este que en petición de Marta nos parece muy importante. Las disponibilidades en su momento del Cali y las iniciativas, sobre todo los esquemas de abastecimiento. O sea, la información está a disposición del público. O sea, este es un espacio abierto. En este proyecto, en la formulación, no hay nada escondido. Y eso es muy importante. O sea, transparencia total en los documentos. Seguramente algunos tienen cierto grado de sensibilidad, sobre todo, y ustedes me lo entenderán, en términos de la propiedad de los 80 propietarios que hay aquí. Pues obviamente no hay datos personales, los bajamos, pero es información que tiene la ciudad. Simplemente, pues obviamente 80 lotes a los 80 propietarios. ¿Señor? Ninguno tiene más de uno. Bueno, hay fideicomisos que, digamos, hay un fideicomiso que tiene... 80 lotes con cuántos propietarios. Buena pregunta. No, Nelson, esa información es muy diversa. O sea, así como hay un propietario, por poner un ejemplo, Carvajal con un lote muy grande, hay múltiples propietarios pequeños de lotes pequeños, también hay fideicomisos que agrupan diferentes tipos de lotes. Esto es importante en la próxima, Sí. la participación de cada propietario en las 235 hectáreas. Sí, digamos, lo que sí sabemos es, por ejemplo, Carvajal tiene el 33%, ¿sí? Y mal contados con el grupo vecino de ese 3 siglo XXI hay otro 30%. Y el otro 40%, digamos, restante estaría en esos 78 predios pequeños. Ese 40% tiene un componente grande de bancos, fideicomisos y daciones en pagos de lo que fue Ahora, eso ha ido cambiando, ¿no? También va cambiando. Pero bueno, digamos que dentro de esta información hay algo de eso, sin duda, hay fichas catastrales. Está, por ejemplo, el estudio de tránsito, está el informe técnico de hidrogeología. Bueno, el mensaje es que, digamos, para cada una de las dependencias, acceder a la información de manera rápida y práctica hoy en día es viable. Digamos, entran a esta dirección, entran a cada uno de los componentes y pueden, digamos, bajar el dato. Por ejemplo, desde el punto de vista financiero. Entonces, en el componente financiero, pues tenemos un estudio que realizaron nuestros consultores de cuál era el cierre y la viabilidad del proyecto, en términos de haber pasado antes de ir a la CBC teníamos un proyecto con 10.000 soluciones de vivienda y en razón a todas las afectaciones ambientales quedó un proyecto de 7.800 viviendas. O sea, ¿cómo entender una afectación en la viabilidad financiera que tenía el 22% menos de potencial de edificabilidad? Entonces, ustedes pueden entrar ahí y van a ver el documento de simulación financiera con todas las variables que se tuvieron en cuenta. En la parte comercial también creo que hay temas importantes. Entender cómo es el mercado de la vivienda en Cali. Entonces, hemos visto pues, que este es un proyecto que debe ser flexible, diverso en la oferta comercial. No queremos quebrarnos, ni que ningún constructor se quiebre. O sea, todo lo contrario, todo lo que estamos haciendo es una estrategia de agregarle valor a la intervención urbanística para que al sector inmobiliario de Cali y del país le vaya bien.
Entonces, por eso hemos pensado en el tema de movilidad alternativa. O sea, esta ladera, digamos a media ladera, como sucede en muchas partes del mundo, debería tener sistemas de tranvía y de teleférico de cero emisión de carbono. El tema de cable aéreo, el tema de los parques y los miradores, el tema de la descontaminación visual, tiene que ser analizado desde el punto de vista del mercado, ¿sí? Cómo es la situación actual, no solamente de Cali y las condiciones que hoy en el país, cómo se comporta la vivienda. Estos son informes que estamos montando de manera periódica. Aquí quedó con el tema de abril, ¿sí? Y cómo se comporta en el norte. Estos son exclusivamente para el norte de Cali, la vivienda de interés social y la vivienda de interés normal. ¿Ese número de viviendas y las nuevas proyecciones que ustedes tienen se mantienen? Se mantendría. 7.800. ¿Y cómo entender el comportamiento de la vivienda y el mercado, sobre todo en los ritmos de venta, pueden hacer que este sea un proyecto de 15 años o de 50? Y cuando tiende a ser de 50, esto no es viable. Cuando tiende a ser de 15, la cosa funciona. Porque digamos aquí la variable tiempo es muy importante en la viabilidad financiera del proyecto. Entonces, esa, digamos, pues para no agobiarnos, vamos ahora a lo de servicios públicos, pero la información la pueden bajar de acá. Por ejemplo, desde el punto de vista, para hacer solamente el último, desde el punto de vista legal, ¿qué hay en ese componente? Entonces, nuestras mesas de trabajo, porque los llevamos trabajando, entonces el decreto 538, del que está hablando Álvaro, que es el que nos da la metodología, una introducción que hacemos nosotros desde el punto de vista como promotores a lo que debería ser el decreto del POS, y por eso nos acompaña la oficina de abogados del Prieto en el tema de todo el proceso administrativo, ejemplos de lo que han sido adopciones de planes zonales en el país. O sea, no, digamos, si bien en Cali va a ser la primera oportunidad, en el país no es el primer plan de ordenamiento zonal adoptado. Bueno, digamos, y todos los documentos que tienen que ver con el tema legal los van a encontrar. Pero antes de salirme de acá, los invito, porque creo que en la biblioteca hay información muy importante. Como les comentábamos, en compañía con la Secretaría de Planeación, durante los meses de agosto y septiembre, hicimos unos talleres que realmente más que talleres fueron conversatorios, donde tocamos cada uno de los componentes. Entonces hay videos que registran las presentaciones, y si alguno de ustedes, desde el punto de vista técnico, financiero, quieren conocerlos, ahí están las presentaciones. Son presentaciones obviamente que están ya editadas para que sean de fácil, digamos, lectura. Están en YouTube, ¿sí? Y algunas noticias de lo que nos ha pasado, sobre todo con las inundaciones de mayo, porque obviamente este es un sector que tiene unos problemas de infraestructura muy complejos. Entonces, para pasar al tema que Marta nos estaba motivando, voy a hacerles una presentación de lo que hemos venido proponiéndole a empresas municipales de Cali. Perdón que se me trabó esta cosa. Con nuestros asesores técnicos, ustedes seguramente conocen muy bien, y sobre todo quienes nos acompañan en Cali, pues cuáles son, digamos, la idea de poder avanzar en esta iniciativa. Se trabó, por un segundo, si le doy muy rápido lo puedo trabar peor.
esta es una propuesta actualizada de cómo estamos viendo el desarrollo de las obras públicas de acueducto de alcantarillado mediante el esquema fiduciario. Sin duda, la única manera hoy en día de hacer viable la construcción de la infraestructura de un proyecto como este es a través de una fiducia que sea destinada exclusivamente y que su encargo principal sea la construcción de las obras de infraestructura. Esos fideicomisos nacieron aquí en Cali, yo creo que hace más de 20 años, algo hablábamos con Cali hace un par de semanas. Exactamente, o sea, eso no es nuevo, ha funcionado, garantiza que los recursos se ejecuten en las obras y desde luego es como la solución a una encrucijada que hoy tenemos, porque ¿qué sucede en Chipichape? Si no se hacen ciertas obras de infraestructura de alcantarillado pluvial y sanitario, no se pueden hacer proyectos nuevos en la zona urbana, donde hoy con norma podrían hacerse proyectos, pero hay un déficit importante de infraestructura. Y el POS, de una u otra manera, tiene la posibilidad de, por los requerimientos de infraestructura evidentes de lo que acabamos de hablar, le da salida a esos nuevos proyectos. O sea, se necesitan que las dos cosas sucedan. Entonces estamos proponiéndole a Cali la posibilidad de arrancar con ese fideicomiso. Entonces, volvemos al plano, aquí sí lo vamos a ver como el lote grande de las 220 hectáreas. No voy a entrar, pues obviamente, a dar el detalle de la historia, seguramente ustedes lo conocen mejor que yo. La filosofía de que estas obras, pues obviamente, los fideicomisos son necesarios porque es el vehículo para que diferentes propietarios se monten a ese mismo viaje, y este gráfico lo va mostrando muy bien. El predio a desarrollar es este, pero tengo que atravesar por la red existente, va por otro lado, y tengo que atravesar por propiedad privada para llegar a mi predio y poder darle solución en la prestación de los servicios públicos. Entonces, ¿qué sucede? Esa red a construir tiene que pasar por esos otros 5 predios, pero al mismo tiempo es la que le da la posibilidad de habilitar la prestación de esos servicios y por ende la disponibilidad del mismo y por ende la obtención de una licencia de urbanismo y o de construcción. Entonces, está, digamos, el esquema del prestador de servicios, que es en Cali, la fiducia del proyecto y los fideicomitentes que entran exclusivamente para la construcción de esa infraestructura. Entonces, básicamente aquí estamos mirando, digamos, fideicomisos que ya se han hecho en Cali, como ustedes lo conocen, Alto de Pance, el colector alterno de Pance, el acueducto Normandía, las brisas de los Álamos, y pues ya hay historia, ya hay un camino muy agotado, digámoslo así, con mucha experiencia positiva en el tema de los fideicomisos en Cali. Entonces, acueducto de alcantarillado. Estamos hablando de la resolución 030 del 2019, por la cual se emite el concepto de determinantes para el POS de Chipichape. Digamos que ese ya es un tema, como lo comentó Álvaro, que está superado. La disponibilidad de los servicios, determinantes para la formulación que nos generó en Cali en su momento, en el 2019. Digamos que con base en esas determinantes logramos pasar a este esquema de abastecimientos. También ya está perfectamente detallado, o sea, y se va haciendo por las mismas etapas que les mostramos. O sea, el proyecto se va haciendo de manera gradual, tanto en su red de acueducto como en su red de alcantarillado. Y pues desde luego lo que es importante entender es para el abastecimiento del agua potable dónde deben estar los tanques, qué capacidad en metros cúbicos, a qué altura sobre el nivel del mar se deben hacer, y entender esto desde el comienzo pues es fundamental. Lo mismo todo el tema del alcantarillado de drenaje pluvial con los famosos SUDs, y desde luego alineado con los desarrollos de cada una de las etapas de los proyectos, y de la misma manera para el tema del alcantarillado. Entonces, ese esquema de... me retrocedí.
Este tema de abastecimiento, de drenaje pluvial y de drenaje sanitario ya está estudiado, cuantificado y presupuestado. O sea, hace parte de las cargas urbanísticas que están considerando los promotores para poder formular dentro del decreto que adopte el POS un esquema de reparto equitativo de cargas y beneficios. O sea, no es un dato que sale, digamos, de la manga, está soportado técnicamente, detrás de esto hay años de trabajo, muy seguramente va a haber ajustes, como en todo proceso de esta naturaleza, pero el ajuste no va a ser en un orden de magnitud que haga reevaluar las cosas, porque la red de acueducto de alcantarillado va a costar lo mismo con una casa allá arriba o con 10 casas, porque en términos de la prestación de los servicios, pues los tubos son los mismos y las distancias son las mismas, si acaso cambia el diámetro, pero en términos generales es algo que ya está muy definido y está muy estudiado. Para el presupuesto del año 2019 estábamos hablando de unas inversiones muy importantes a precios de noviembre del 2022, son significativas. De pronto tal vez es lo más significativo dentro de las inversiones que se deben hacer en infraestructura en un proyecto de estos, pero obviamente de estas inversiones es que depende el tema de que esto sea viable. Y pues aquí es un mensaje que nos deja Freddy al final, de que lo mismo que les comentaba, tenemos una oportunidad todos de hacer realidad un proyecto que sin temor a equivocarme le va a cambiar la cara al desarrollo urbano de Cali, y creo que esa es la idea. Y así así como hay presentaciones, digamos, esto es una presentación resumida que la estamos haciendo pues para divulgar y promover el tema con ustedes, con el Cali, con los vecinos en general. La hay para cada uno de los temas. Digamos que hemos tenido y procurado, como les cuento acá, total transparencia, porque además es documentos de interés general, de interés público, que ustedes puedan acceder a ellos. ¿Cómo es la interacción con el sistema existente en la zona desarrollada? Bueno, y sí, no sé si de pronto Oscar en la parte de ingeniería me puede ayudar un poquito más, no sé si necesitas algún plan, pero pues sí hay que construir, o sea, hay que construir una red nueva por fuera del ámbito del POZ que nos conecte a los colectores, digamos, me imagino yo, paralelos al río Cali, sin duda, y hay que sacarlos del ámbito del POZ. Mayo 5. No, aquí digamos en el presupuesto que tenemos hay un rubro importante para que el acueducto pluvial drene donde debe drenar, porque si no estaríamos, digamos, como el avestruz, ¿sí? O sea, no podemos conectar ese arrojo y las residuales también. Incluso tenemos una opción para tratar las residuales en sitio, ¿sí? Como se está haciendo últimamente, en la medida que la ciudad va a requerir más tiempo para una conexión definitiva. Normalmente esas situaciones provisionales terminan siendo permanentes. Y desde luego hoy en día con la tecnología que hay, tratar aguas grises cuando uno tiene zonas verdes tan importantes suele ser muy rentable para un privado, un promotor privado o un operador privado. ¿Por qué razón? Porque esas aguas bien tratadas son muy económicas en tema de riego, y segundo, los sedimentos son unos excelentes abonos. Les cuento un ejercicio reciente en el cual tuve la oportunidad de participar. El proyecto Serena del Mar en Cartagena tuvo y pagó la conexión al emisario submarino. Cuando entró el grupo Celsia a comprar la empresa de servicios que el proyecto determinó, porque también era suelo rural suburbano y era necesario garantizar la autoprestación del servicio, el promotor constituyó una empresa. Esa empresa se le vendió al grupo Celsia